En esta clase también, que es la número 6 de esta serie, que estamos hablando lo que es en el espíritu de Elías, ya que sabemos que en los últimos tiempos, en los últimos días, o sea, este tiempo que nos ha tocado vivir, el Señor habló que era necesario que viniera Elías y restaurara todas las cosas, y que como en esos días de Elías serían estos días, que con el espíritu de Elías nosotros íbamos a poder enfrentar todas estas cosas, hablando así como un remanente que se iba a levantar en ese espíritu de Elías, en esa fortaleza, en esa determinación. Elías fue un hombre que nunca se dejó adular, ni nunca se contaminó con la posición de que él tenía que darle siempre las profecías a los reyes, y nunca se dejó convencer por ellos. Él traía exactamente la palabra que Dios le daba, la palabra que daba, aunque era dura la palabra que daba, pero él no lo convencía a nadie de que tratara de que se ponerse del lado de los reyes, sino él siempre estuvo del lado del Señor, a pesar de que tuvo que huir y pasar pues temores grandes y ser alimentado por cuervos, ser alimentado por la viuda, y todo lo que realmente vimos nosotros en su tiempo en los cuales él estaba en esta área, porque él fue profeta en el reino del norte. Él realmente tuvo que enfrentar una situación porque ese reino fue horrible. Los reyes todos eran dados a idolatrías, ellos adoraban otros dioses, y realmente fue duro el ministerio de Elías, pero fue un ministerio lleno de pasión. Él era un hombre sujeto a pasión. Él era un hombre que, y yo digo, bueno, si tú no eres una persona que pones tu pasión en lo que estás haciendo, no vas a hacerlo bien. Y él era un hombre así, que cuando Dios le daba la palabra, él enfrentaba la situación, pero con podemos decir, con un heroísmo que él no tenía temor a nada. Y sabemos en la historia cómo él vivió ese tiempo acá. Aquí fue, y sabemos, estoy dando un recuento de lo que la semana pasada, ¿sí? Aquí sabemos que en el Monte Carmelo, él degolló a los 850 profetas que tenía Jezabel. Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comían a la mesa de él. Entonces aquí él los degolló porque él mostró realmente quién era el Dios del fuego, y él reveló a todo el pueblo, porque todo el pueblo se inclinó a Baal y a la diosa Acera, porque eso era lo que el rey y la reina pues movía a la gente, ¿no? Y ellos pues hasta un templo grande que hicieron, pues ahí todo el mundo iba a adorar allí al dios Baal y a la diosa Acera. Pero él vino a determinar quién era el Dios, y ese Dios iba a ser, es un Dios que se manifestara en fuego. Y sabemos en la historia cómo fue que Dios envió fuego del cielo y consumió la ofrenda, aún toda la leña mojada la consumió el agua, consumió todo. Y todo el pueblo se inclinó a Dios, y todo el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y él ahí degolló en este monte, él degolló ahí a esos 850 profetas falsos, o profetas de Acera y de Baal. En toda esta zona donde él tuvo que pasar toda esta prueba, como fue aquí en Sidón, en Sarepta, donde tuvo que vivir en casa de una viuda, y ahí estar alimentada por la viuda cuando él dio la palabra de que no iba a llover por 3 años y medio. Y este rey que él tuvo que enfrentar fue un rey pues muy inclinado al mal, porque su esposa Jezabel, dice, lo motivaba, lo movía al mal. Y él era moldeable para ser movido al mal, por supuesto. Y todas las cosas que hizo, que fueron cosas horrendas, de veras, y la cosa mayor era la idolatría, que dejó que el pueblo se envolviera en esa idolatría, que el pueblo ya no tuviera temor a las leyes, ni tuviera nada que ver con Dios. Eso fue lo que llevó Dios a preparar un hombre como Elías, con ese calibre, esa fuerza, esa determinación de hacer todo lo que Dios le mandaba hacer. Yo dije que qué tremenda elección hizo Dios cuando llamó a Elías, porque él ni profeta era, él era un hombre de la ciudad, no era reconocido como un profeta, pero Dios fue quien lo escogió, quien lo llamó y que le mandó el mensaje, y de ahí comenzó, yo diría, la aventura de Elías, por el responder a Dios. Sabemos que Elías es un hombre que representa el profeta que escucha, porque él en todo momento no lo vemos a él esperando que
que haga algo Dios visible para tener fuerza, cosa que el pueblo de Dios es muy dado a moverse por lo que ve, no por lo que escucha. O sea, no porque escucha al Señor o la palabra que Dios pone en ellos. Y eso lo hemos visto a través de tantos años que hemos estado caminando en lo que es el reino. Y este hombre tenía ese un celo tan grande en su corazón que él lo que quería era cumplir el llamado o el ministerio que Dios le había dado. Él estaba consciente del ministerio que Dios le había dado. Por esa razón, él vestía de una forma, como está diciendo Pablo, de pelo de camello, como yo estaba contándoles la otra vez, que era pues un traje distintivo que él llevó, donde todo el mundo sabía, cuando decía, el hombre que va vestido de pelo de camello, Elías Tisbita. Todo el mundo sabía, lo identificaba por su ropaje raro, como lo identificó con Juan el Bautista. Y ese es el carácter. Bueno, cuando Elías, y sabemos aquí en todo lo que él pasó y todo, y ya después que pasó todo, que degolló a aquellos profetas, escuchó o le trajeron el mensaje de que Jezabel iba a degollarlo él también. Le dijo, así como lo hiciste a mis profetas, mañana a esta hora tú estarás igual. Él se paniqueó. Ahí se paniqueó. Yo digo, ¿cómo es que Elías tan fuerte y tan valiente ahí perdió en ese momento? Pues Jezabel representa el espíritu religioso. Vamos a ir ahora a la parte espiritual, ¿no? de esta historia. Jezabel está mencionado en Apocalipsis, porque ni ya ni Jezabel existía. Pero el Señor habla de una tal Jezabel en la iglesia de Tiatira, que es la iglesia religiosa, que es la cuarta iglesia que encontramos en Apocalipsis. Y le dice, sé que tienes ahí esa mujer llamada Jezabel, que hace caer a los hijos. Bueno, y empieza a dar una palabra donde el Señor da una sentencia sobre Jezabel. Jezabel ya no existía, pero el espíritu ese de Jezabel, pues es el espíritu religioso, que quiere hacer las cosas por egoísmo propio. Y lo vamos a ver, después vamos a verlo cuando entremos ya con Jezabel, porque es muy bueno saberlo, porque es muy fácil envolverse religiosamente. El espíritu religioso es muy sutil. Le gustan las cosas muy bonitas, todas las cosas muy así, pero es sutil. Entonces es muy importante estar muy abierto en eso. En la iglesia cuarta, la iglesia de Tiatira, da el Señor esa recomendación de que tenga cuidado, porque esa Jezabel está en medio de esa iglesia y representa ese espíritu religioso. Después vamos a ir allí. Pero cuando vemos nosotros, y ya yo compartí esto, pero solamente dando un repasito, ¿no? Que él huye, y él huye con su siervo, porque él tenía un siervo, que por cierto parece que no era muy, porque ni se sabe ni el nombre, ni menciona mucho de ese siervo. Él llega y trae a su siervo, viene con su siervo aquí a Berseba, y ahí lo desemplea, ahí lo deja. Él dijo, ya se acabó mi ministerio. Él se sintió que a su ministerio se había acabado. ¿Por qué? Porque ya no habían profetas en Israel. Y ya llegó un momento en que él se sintió solo. Hay momentos que tú te sientes solo y lo que te das por huir. Podemos decir, es una situación muy parecida humanamente hablando. Y él huyó. Él, podemos decir, colgó la sotana, ¿no? Como decir, dijo, hasta aquí llegué yo. Y soltó aquí en Berseba, soltó a su siervo. Y dice que entró en este desierto, se metió debajo de un árbol y se dejó morir. Y dijo, Señor, quítame la vida, porque ya no quiero vivir. Entonces ahí fue donde viene aquel ángel y lo alimenta. Yo sé que él no tenía alimento porque él no había comido nada. Pues me imagino yo que él se dejó morir de hambre y de sed en un desierto. Es cuando viene aquel ángel, lo llama y le da una torta. Y come y se vuelve a dormir. Y después vuelve otra vez a despertarse, entonces el ángel le vuelve a dar otra torta, una comida pues espiritual, que lo capacitó a él para poder caminar 40 días y 40 noches. Mire, de acá hasta aquí hay 200 millas. Es como más lejos que de aquí a Houston. Estuvo caminando 40 días y 40 noches con aquella torta que comió. Una comida espiritual, una comida pues del cielo. Fue un ángel que le dio el alimento, fue algo que lo capacitó a él y le dio la fuerza
para poder llegar él aquí al monte Sinaí, para encontrarse ahí en el momento tan fuerte, tan tremendo, que él dijo, bueno, pues aquí me quedo buscando dirección de Dios, ya que Dios me ha dado vida. Dios me dio vida, pues yo no sé qué es lo que quiere Dios conmigo. El ángel le dijo, un largo camino te espera, así que aliméntate, porque un largo camino te espera. Y él vino a parar aquí. Y yo meditando todo eso, veo que hacía 600 años que Moisés había recibido la ley aquí. Habían pasado 600 años. Cuando Moisés ahí estuvo en ese monte Sinaí, fue cuando se vio también solo, desolado, cuando todo el pueblo se desenfrenó y se inclinó hacia aquel becerro de oro. Y él subió al monte a ver qué Dios hacía con él o qué Dios hacía con el pueblo, Dios a ver qué solución le daba a esa situación. Y fue cuando el Señor le dijo, mira, yo te puedo buscar un pueblo mejor. Lo elimino y te doy un pueblo mejor. Y fue cuando el celo de Moisés dijo, no Señor, no permitas que tú hagas eso. Porque cómo tú vas a destruir un pueblo que tú los has sacado con una mano dura de Egipto y ahora van a decir, tú los matas en el desierto. No, Señor. Pero más bien era para probarlo, a ver si verdaderamente Moisés amaba al pueblo. Porque a mí el Señor lo que me mostró es que hizo el Señor algo muy parecido cuando le dijo a Abraham, dame tu hijo, dame tu único. Y él subió al monte y ya lo iba a matar y el Señor dijo, no lo mates, solamente quería saber que verdaderamente me temes y me amas. Era como una prueba. Dios no iba a destruir al pueblo, Dios no iba a destruir al pueblo por ese fallo, pero quería probar el corazón de Moisés. Y fue ahí donde entonces él se presenta y le dice, yo quiero ver tu gloria. Y entonces él, pues, le dice, está bien, vas a ver mi gloria, pero te voy a meter en la hendidura de la peña, te voy a cubrir y vas a ver mis espaldas, pero no verás mi rostro. Eso fue lo suficiente para que Moisés fuera cambiado en otro hombre y su rostro brillaba. Y creo que brilló siempre, porque se cubría con un manto para poder hablar al pueblo. Su vida cambió. Desde ese momento no vemos nunca a Moisés quejándose. Nosotros podemos estar toda la vida quejándonos de tantas cosas, pero el día que tenemos un encuentro con el Señor así, hasta ese día no nos quejamos, porque sabemos que tantas cosas que nos ocurren o nos pasan, hay un propósito en Dios. Y ahí descubrimos, Moisés se dio cuenta de muchas cosas, mas nunca se quejó delante de Dios de la condición. Al contrario, siempre iba en defensa del pueblo. Lo capacitó. Dios le dio respuesta a su situación tan difícil. Y lo que necesitaba Elías era una respuesta, ¿verdad? Y fue cuando entonces él se encuevó y ese tiempo que estuvo metido en la cueva, pues en una reflexión, pensando, pues sin saber hacia dónde moverse, los problemas no se habían resuelto, qué hacer, Dios mío. Hay momentos en la vida de uno que uno dice, bueno, ¿qué hago ahora? Si el Señor no toma control, no sabemos qué cosa vamos a hacer. Por eso decimos, a ti volvemos nuestros ojos. Y ello fue lo que hizo Elías. Entonces fue cuando el Señor, conociendo el corazón de este hombre, un hombre apasionado, porque dice que era un hombre sujeto a pasión. Era un hombre, cuando hacía las cosas, las hacía con todo su corazón. No dejaba nada, no dejaba un margen. Él lo hacía de corazón y de verdad. Cuando Dios comenzó a hablarle ahí en esa cueva donde él se encerró y él dijo, yo de aquí no salgo, de aquí me quedo. Sabemos que la cueva es un falso refugio. Es un refugio que el hombre mismo se busca. Es lo que representa. Es una falsa cobertura. Y es lo que realmente él estaba buscando, algo que lo cubriera, que le diera esa seguridad. Y el buscar a Dios en medio de esa soledad, pues no sé. Dios se le presenta y lo primero que él le dice, ¿qué haces aquí? Bueno, tú sabes lo que hago aquí. Si has visto todo mi recorrido, 200 millas, ¿no? ¿Cuánto caminó? ¿Cuánta cantidad de millas, kilómetros caminó? ¿Y cuántos días estuvo caminando él sin esperanza o esperando que Dios le hablara? Dios no le habló en esos 40 días ni 40 noches. ¿Cuánto habrá clamado a Dios? Dios, háblame. El cielo cerrado completamente, hasta que no estuve en el monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, entonces fue cuando Dios le habló y le dijo,
Elías, salte para afuera. Pero él no quiso salir. Entonces Dios se manifiesta, sabemos, un viento fuerte, después en un terremoto, después en un fuego, pero él no encontraba a Dios en todas esas manifestaciones que ya para él eran familiares. Todo eso, él ha visto el fuego, él había visto todo, vio cuando la lluvia vino, que fue un viento fuerte, empezaron a romper todos aquellos truenos y comenzó a llover como nunca había llovido en todos esos 3 años y medio. A él no encontraba a Dios en eso, era parte de su andar diario. Pero cuando entonces escuché el silbo apacible, que fue algo tan interno, entonces que salió de la cueva, y no salió antes, y se postró, y encontró a Dios en ese silbo. Entonces se dio cuenta, y esto es lo que estamos tratando de hacer ver, que el ministerio de Elías es un ministerio que escucha, que desarrolla el oído espiritual. Cuando vamos a Juan, el evangelista, aquí en la isla de Patmos, él escuchaba y entonces se volvía a ver. Si tú no escuchas, tú no ves. Si tú no escuchas realmente lo que Dios te está hablando, tú no tienes capacidad de ver. Esa es la forma en que... Ahora, en Eliseo, después vamos a ver que ya ese ministerio que puede escuchar y puede ver. Ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Pero Elías comenzó a desarrollar eso desde el principio, porque cuando Dios le decía, di, él decía. Haz esto, él lo hacía. Él escuchaba a Dios, era obediente a la palabra que Dios le daba. Él fue siempre, siempre obediente. Dios le da solución. Dios es el que da solución. Siempre hemos escuchado la palabra que dice, el Señor tiene todo en control, ¿verdad? Y nosotros mismos lo hemos dicho, el Señor tiene control, y el Señor tiene control de todo. Él sabe todas las cosas. No cae un cabello de tu cabeza que no lo sepa. Dice, tus cabellos los tiene contados. Es un Dios tan preciso y tan, podemos decir, cuida tanto de su creación, tiene un cuidado tan esmerado que a veces nos parece que no, que el Señor ni cuenta se da. Dios sabe, como dice ahí, hay un salmo, estuve leyéndolo ahorita, y yo, wow, si mires, en este salmo está más claro que claro. Todas estas cosas que a veces nos parece que el Señor pasa desapercibido en nuestras situaciones. No. Yo veo que en ese momento que Él se postra y Él adora, Él entró en nuevas fuerzas, como nunca antes, porque Él era un hombre de tremenda fuerza, pero Él agarró una fuerza, fue como podemos decir, una energía que Dios le puso en ese momento, que perdió el miedo a Jezabel, perdió miedo al rey Acab, perdió el miedo a todo, y comenzó a escuchar a Dios, a ver qué solución le daba a Dios. Mira, a veces tanto el temor en nosotros que nos ofuscamos. Y queremos nosotros hacer, pero no dejamos a Dios hacer. Y Dios no es un Dios que te fuerza, que te obliga, sino Él espera que tú vayas a Él. Así es Él, un caballeroso. No lo podemos cambiar, así es el Señor. No le podemos nosotros exigir, sino cuando entonces entramos en ese reposo, que el Señor hace así y comienza a darte soluciones. Cuando Él entró en ese reposo de ese silbo apacible, le dijo, mira, ahora vuelve por tu camino. Así le dice, vamos a ver en Primera de Reyes, vamos a ver ahí, donde nos quedamos el otro día, capítulo 19. Le dice, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y le empieza a describir el itinerario del viaje, porque Dios es tremendo para explicar las direcciones, el itinerario, ¿no? Dice, y está en el verso 15, le dice, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Hazael, ¿tú sabes dónde estaba? Aquí en Damasco. Mira que volver a caminar otras 200 millas para huir el rey de Damasco. O sea, el rey que estaba aquí en Damasco era otro rey, Ben-Hadad. Y él tenía que entonces ungir a Hazael. Hazael iba a ser un rey horrible, déjenme decirle, horrible. Pero Dios iba a usar a Hazael para castigar a Israel, para hacerlo entrar en cintura. Así como hizo cuando llevó cautivo el pueblo a Babilonia,
No es que el Señor estaba aplaudiendo ahí a Nabucodonosor, no, es que lo usó como un instrumento para poner a aquel pueblo en orden. Sí, cosas así que tú dices, ah, caramba, qué tremendo. Bueno, Hazael fue horrible, fue un rey horripilante, peor que Ben-Hadad. Pero él quería que ungiera a este hombre, porque este iba a ser la espina que iba a ponerlos a ellos en cintura. Sí, bueno, le dijo, vas a ungirlo, después vas a ir ahí, y sigue ahí, le dice, vas a ir a donde está Jehú, el hijo de Nimsi, lo vas a ungir sobre el rey de Israel. Este hombre, Jehú, es después aquel que acabó con Jezabel y acabó con los 70 hijos de Acab, acabó con toda la familia de Acab, no dejó allí nada, no dejó nada, todo lo que era pariente arrasó. Este hombre, Jehú, él fue pues decidido a cumplir la palabra que le habían dado cuando fue ungido. Entonces le dijo, ven y unge a Jehú. Y después le dice, y entonces ve allá donde está Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Sabemos que Abel Mejola está como por acá, por esta zona de por acá, muy cerca de donde era él. Dice, ahí ungirás a Eliseo. Cuando nosotros vemos esto, dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Que yo sepa, Eliseo no lo hizo así, no mató, pero sí trajo la sentencia, la palabra, la sentencia. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y bocas que no lo besaron. Hasta le trajo esa solución, porque el dolor que tenía Elías es que era solamente él había quedado, y solamente quedo yo. El Señor, yo tengo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, han matado a espada de tus profetas, y solamente quedo yo. El Señor le dice, no, mijo, hay 7,000 mejor que tú. ¿Verdad? 7,000 mejor que él, porque Eliseo era uno de los 7,000. Y mira Eliseo, qué hombre, qué tremendo hombre. Dice, no, ahí hay solución. Eso le dio descanso. Mira, cuando uno está pasando un conflicto y uno ve una salida, una solución, uno entra en paz. Uno entra en paz. Y eso fue, él entró en paz y salió. Él no, déjeme decirle, él no fue que ungió al rey ¿cómo se llama? Hazael. No, eso fue después, Eliseo mandó a alguien que hiciera todas estas cosas, y también Eliseo fue quien lo hizo. Él no lo hizo. Él lo iba a hacer Eliseo, porque Eliseo iba a ser el sucesor de él, pero él no tuvo que hacer nada de eso. El sucesor de él, que era Eliseo, fue el que ungió al rey, y después mandó a uno que se lo hiciera también al que iba a ser el rey de Israel. O sea que no lo tuvo que hacer él, pero es como si lo hubiera hecho él, porque era su mismo ministerio. Porque a veces estamos atados a que no, el ministerio es que tiene que ser este fulano. No, el Señor puede usar un instrumento y es el ministerio del Señor. ¿Ves? Entonces yo me puse a mirar y yo dije, ah, caramba, si Elías se murió y todavía no había el rey, no lo había ungido, ¿y por qué no fue a Damasco como le había mandado? Porque iba a ser en el tiempo que Dios quería que fuera, punto. Pero Dios le da la solución y él entra en paz. Cuando nosotros vemos esto aquí y vemos que toda la solución se la dio el Señor, y lo primero que hace el Señor es el llamado a Eliseo. Eliseo quiere decir, así como nosotros vimos que Elías es Dios es, Eliseo quiere decir mi Dios es salvación. Qué casualidad que ese nombre quiere decir eso. Todos esos nombres que empiezan en EL quiere decir Dios. O sea, todos los nombres que están compuestos con Eliú, Dios es Él, Eli, todo está representando a Dios, como el Señor le decía al Padre, Eli, lava samatani, quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un derivado. Eliseo quiere decir mi Dios es salvación. Y bueno, según los libros que yo he estado ahí mirando y viendo todos los reportes que se habla de Eliseo, se supone que fue el profeta, uno de los más grandes, por no decir el más grande profeta, en cuanto a la doble porción que había en él, el doble de milagro. Fue un hombre que, pues, usado increíblemente en un tiempo que, pues,
No había lo que, por ejemplo, tenemos cuando nosotros sabemos que vino Jesús y Jesús, Él multiplicó comida, Él resucitó muertos, Él sanó de lepra, más o menos lo que Jesús hizo. Hizo cosas muy parecidas al Mesías, pero el doble de lo que Elías hizo, por la doble porción. Pero quiero que vea aquí en Romanos 11, que casi Pablo lee el versículo que yo tenía, pero bueno, vamos, Romanos 11, 2, donde dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios como contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Que me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, fíjense como el profeta, se supone que escribió el libro de Romanos, que creen que sea que el apóstol Pablo, bueno, como sea, compara ese tiempo con este tiempo. Dice, asimismo, de la misma forma, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Quiere decir que Dios, por su corazón, pues, ha reservado un remanente. Y ese remanente es este tiempo. Es el tiempo que se levanta un remanente en el potencial de Eliseo, en el potencial de Elías. En este caso, en el potencial de esas 7,000 rodillas, cuyo grupo está Eliseo. Y vamos a ver, porque Eliseo también, si Elías tenía pasión, este hombre tenía tremenda pasión también. Él vino a ser un verdadero alumno, discípulo de Elías. Él miró, y déjenme decirle, estaba también viendo el tiempo que duró el ministerio de Elías, Eliseo, fue como unos 100 años. Fueron varios reyes. Yo no sabía que era ese tiempo. Lo estaba mirando en datos que tengo de estudios, ¿no? Donde ahí te dan reporte de ese tiempo. Fueron como entre los dos. Fue un tiempo casi como unos 100 años que ellos fueron usados en todo lo que es el reino del norte. Así que no queda testimonio de que Dios visitó realmente al pueblo de Israel en un tiempo crítico, un tiempo malo, de reyes malísimos. Por eso Dios no da la espalda a situaciones que estamos viendo nosotros políticamente o aquí globalmente, que vemos a veces, ay Dios mío, cuánta cosa está pasando, mira para esto, Dios mío, que si nosotros nos sentimos tan tristes a veces y tan abatidos, que el Señor no está de espalda a eso. El Señor sabe lo que está pasando, como sabía todo lo que estaba pasando en aquel tiempo. Dice que cuando Él llega, sabiendo que hay un remanente, cuando Él llega y ve a Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. En primero, cuando Dios llama a alguien, tiene que ser alguien activo. Yo veo que Jesús llamó a gente pescador, ahí estaban con las redes, no que estaban ahí esperando, ay, que Dios me hable, no, estaban con las redes ahí sacando los peces, trabajando. Cuando le dije, sígame, ven y sígueme, ellos dejando las redes lo siguieron. Vieron ahí, a Mateo estaba ahí en la mesa ahí haciendo los impuestos, no sé, todo lo que estaba trabajando. Sígueme. Le siguió. Veo que todos estaban en una actividad. Lucas era médico. No sé con quién dejó los pacientes, pero bueno, no sé. Pues ahí fue, y él le siguió. Y así vemos que cada uno de los que Jesús llamó estaba haciendo algo. Y Eliseo no iba a quedarse atrás. Él representa también un hombre trabajador, 12 yuntas de bueyes. Y él guiaba la última. Él iba en la última. Cuando se acerca Elías iba dirigido por Dios. Él no se dejó llevar en este momento porque Eliseo le parecía que iba a ser un buen siervo. A veces nos parecen cosas que caemos mal, o sea que fallamos. Él simplemente se estaba dirigiendo completamente por la voz de Dios. Y la costumbre de aquel tiempo, los profetas, era cuando había un llamado, el manto se le ponía arriba a esa persona e iba a ser un siervo. No podía ser profeta así de llegar y decir, ya yo soy profeta porque tengo un manto. No como están haciendo en muchos lugares. Ay, el manto me cayó, ahora soy profeta. No.
tenía que ser un sirviente y estar ahí con Elías, que ahí no menciona a Eliseo para nada. Cuando él empezó a trabajar con Elías, ahí todo lo que se habla es de Elías y Eliseo ahí, mirando y aprendiendo y ayudándole, no sé, a veces tenía que ayudarle haciéndole algo, no sé. Eres sirviente de Elías, ese era el trabajo. Y este hombre que no era un pobre, porque para tener 12 yuntas de bueyes, era un hombre conocedor de la tierra, conocedor de la semilla, conocedor, sabía cosechar, que sabía sembrar, sabía cosechar, estaba bien relacionado con la tierra, sabía muchas cosas que Dios necesitaba una persona así. Aparte, era una persona que tenía un temor a Dios tan grande, que enseguida conoció el gesto que le hizo Elías al pasarle el manto. Elías era un hombre requete conocidísimo en toda esa tierra. Su fama era tremenda, fue el único que enfrentó a Jezabel y decapitó completamente a esos sacerdotes, o sea, a los profetas de Baal. Era muy conocido, Elías lo conocía todo el mundo. El hecho de que un profeta de esa categoría hubiera puesto el manto sobre él, era ya suficiente para decir, oh, qué privilegio, voy a ser un profeta, pero primero va a ser un sirviente, pero voy a ser un profeta como Elías, pero qué privilegio. Ese hombre ya entró en un regocijo tan grande que solamente le dijo, le estoy parafraseando para no tener que leerle ahí, solamente le dijo, Señor, solamente deja besar a mi madre y mi padre, y el profeta le dijo, ¿qué tienes conmigo? Es un llamado de Dios, yo no tengo nada que ver. Toma tu tiempo. Y él agarró y tomó los 2 bueyes que tenía en su última línea de esos bueyes y los mató, y con aquella yunta hizo un barbecue y mató los 2 bueyes y le dio a comer a todo el pueblo, hizo una fiesta. Este hombre hizo una fiesta porque este hombre tenía un regocijo. Yo me imagino Eliseo estaba con un regocijo. En primera era calvo, pues ¿cómo iba a ser que iban a ungirlo? Pues no sabía, pero era el llamado, porque no era usual un profeta calvo. Porque una vez le empezaron a gritar, sube calvo, y vinieron eran 42 muchachos, vinieron 2 osos, mataron a esos muchachos, porque se burlaban de él, hasta que realmente empezó a tomar la fama. Pero fue un siervo fiel, y el carácter que presenta es tremendo. Ahora bien, siendo Eliseo un hombre tan ocupado, que él pues dirigía ese sembradío, ¿no? Esos terrenos, pues el trabajo que tenía, un trabajo de mucha responsabilidad, él no escatimó decir, pero ¿cómo yo voy a dejar este trabajo tan bueno para seguir a ser un sirviente? No, al contrario, él realmente lo que miró fue el ministerio que el Señor lo estaba llevando. La importancia de entrar en la heredad de Dios y decir, qué bendición, voy a ser el mejor, voy a poner toda mi fuerza para ser un hombre, pero así como Elías, él va a ser mi maestro. Y Elías vino a ser el maestro realmente de él. Él pudo arar con eso, digo yo, si él pudo arar con esas 12 yuntas, así Jesús aró con 12 yuntas de bueyes, con 12 bueyes, ¿no? Con los apóstoles, porque a veces que eran como bueyes, de ignorantes que eran y todo. En el buen sentido de la palabra, era un animal de carga, animal que rompe tierra, un animal de servicio, un animal que sirve para el trabajo de la tierra. Pero más sin embargo, Eliseo vemos que lo pudo hacer. Ahora bien, él corre a Elías, dice, ya determinado, y quiero que veas este versículo porque me llamó la atención. A mí me gusta mucho desglosar aquí en las escrituras. Vamos a ir al versículo 20. Quiero que vea, mira, en esos pequeños detalles, a mí es que el Señor me enseña, será porque me gustan los detalles. Dice en el capítulo 19, Primera de Reyes 19, 20, dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Vino corriendo, determinado, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Esto es un llamado de Dios, no un llamado mío, personal. ¿Qué te ha hecho Dios? Y dice, y se volvió
Y volvió, dice, y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiera. Después se levantó y fue tras Eliseo y le servía. Vino a ser el criado. Perdón, detrás de Elías. Y le servía. Ese fue el versículo 21. Cuando vemos esto realmente, y podemos nosotros comparar, o si bueno, verdaderamente cuando el Señor llama, tú respondes. Es algo, es una fuerza interna que no te deja pues, no tiene fuerza para echarte para atrás. Por eso es que dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto, no es apto. Está queriendo decir, está pensando que dejé, ay, no debería haberlo hecho. No, eso no sirve, no va a servir para nada. No va a hacer nada útil. Por eso cuando los apóstoles el Señor los llamaba, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Dejando las redes, le siguieron. Todo esto está representando un camino de obediencia, un camino de entrega total. Y eso realmente es lo que vino a hacer Eliseo. Quiero que vean una cosa aquí, a ver qué hora es esta. Elías Elías ya comenzó a caminar con Eliseo. Nosotros vamos a poner nosotros en un caso así, Elías representa ese poder, esta presencia del Señor, en este caso, el poder de Elías, el poder del Señor en nosotros. Cuando nosotros vamos, no vamos solos, siempre vamos con el Señor. Y tenemos que tener esa seguridad, que no nos estamos moviendo solos, el Señor está en nosotros. O sea que esa es la conciencia más difícil que le ha costado al pueblo de Dios entender eso. ¿Por qué? Porque se acostumbró a ver a Dios afuera de él. Dios viene conmigo, viene de mi mano. Hay muchos cantos que dice, aquí de tu mano estoy, muchos cantos que yo he cantado aquí, que dice, estoy tomado de tu mano. Pero es que Él está en nosotros, no está afuera. Religiosamente nos han enseñado que Dios está afuera. Y eso es lo que nos ha costado trabajo a veces, entender que el poderoso está en medio de nosotros. Por eso es lo que nos va a capacitar a nosotros para poder caminar seguro de que no vamos solos. Elías ya más nunca titubeó. Elías ya más nunca titubeó. Ya Elías pudo, no sé qué tiempo pasó, un buen día, Jezabel, la esposa de Acab, que no era ni del pueblo de Dios, era hija del rey Sidonio, de Sidón, no tenía temor de Dios, ni de las leyes, ni de nada. Tenía el templo de Baal, pues no tenía temor de Dios. Se le ocurrió, porque a su esposo le gustó una heredad al lado de su casa. Y pensó, esta heredad para poner aquí, para poner un huerto de legumbres. El rey se había hecho hasta una casa de marfil. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas una casa de marfil? Yo no me lo imagino, no puedo pensar. ¿Cuántos elefantes tú nunca más para hacer? Pues imagínese. Bueno, era así, era caprichoso. ¿Por qué? Porque está representando ese espíritu de egoísmo propio. Acá representa, a pesar de que era un hombre que tenía que ver con las leyes, con Dios, el rey de Israel, mas sin embargo es dado a su propio egoísmo y se juntó con alguien que era peor que él y ambos pues hicieron, y está representando un espíritu religioso, porque Isabel representa ese espíritu religioso. Y fue cuando él se le antojó algo que no podía recibirlo, porque por la ley todos aquellos que tenían una heredad no podían venderla, podían rentarla, podías arrendarla, pero no podías venderla, porque era la heredad que te dejaban tus padres, era sagrado, era algo sagrado, no se podía vender por la ley. Y a él se le antojó esa heredad, y entonces fue y le dijo a Nabot, yo quiero esa heredad, está al lado de mi casa, quiero sembrar unas legumbres, quiero hacer un jardín, y te la compro, mira, te voy a dar todo el dinero que tú quieras. Él dijo, ¿tú puedes creer que no? Yo no voy a vender la heredad de mis padres
Yo respeto la herencia que me dejaron mis padres y soy temeroso de Dios y yo no puedo venir en contra de eso, yo no te la voy a dar. Y eso levantó una ira tan grande, pero tan grande, y Dios permitió todas estas cosas porque tenía que poner ya una sentencia ya en Acab, tenía que destruirlo. Y se enojó tanto que se puso triste y ya ni ahí estaba todo tirado y Jezabel le dijo, ven acá, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás así? Dice, porque quiero esa heredad y no me la quieren vender. Mira qué capricho, ¿verdad? Dice, no te preocupes, yo te la resuelvo rápido. No te pongas así, alegra tu corazón, yo te la resuelvo. Y fue y buscó testigos falsos y mandó cartas y todo diciendo que este hombre había blasfemado contra Dios y todo y que había que apedrearlo y lo apedrearon y lo mataron. Entonces ella tomó posesión de la heredad y se la dio a su esposo. Dice, mira, aquí está tu heredad. Ya se murió ese, y así que ya no hay problema. Yo no sé cuántos años pasaron para que eso llegara, pero ahí Elías no había visto más a Acab. Y Dios le dijo, ve y preséntate a Acab. Ay, ya no tenía miedo ya no le tenía miedo ni a Jezabel ni a Acab. ¿Por qué? Porque ya él sabía que el silbo apacible, que era la presencia de Dios en él, le daba la fuerza para presentarse. Y ahí mismo, en esa misma heredad, se aparece Elías y le da la sentencia de muerte. Y quiero que leamos eso. Porque este es un ministerio, y no quiere decir que nosotros ahora vamos a dar profecía de que fulano se va a morir, y ese, no, vamos a descartar eso porque esto es un ministerio de vida. Pero te quiere decir la autoridad con que él escuchaba a Dios y daba la palabra, y se cumplía. Capítulo 20, no, el 21. En el verso 17. No leo toda la historia anterior, es lo que yo les conté. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste, también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Eso es lo que le vas a decir. Imagínate, oye, decirle eso al rey. Es que el profeta tenía que presentarse al rey y decirle las cosas a lo que Dios le decía, porque era el pueblo de Dios. Dios tenía autoridad para eso. Y el profeta pues era la voz de Dios. Acab le dijo a Elías, cuando Acab vio a Elías, pues no lo veía hacía mucho tiempo. Le dijo, me has hallado, enemigo mío, me has hallado. Enemigo, ¿era su enemigo? Él le dijo, te he encontrado, sí, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Por eso te he buscado. Imagínate, cuando el violín empezó a temblar, sabía que la palabra que venía era fulminante. He aquí traigo el mal sobre ti, barreré la posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Acab tenía 70 hijos, aparte de los siervos y aparte de todos los demás gente que tenía que ver con él. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nahal, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y si fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Entonces, entre paréntesis, dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pero sucedió que cuando él oye esta palabra, se humilla delante de Dios y rasga su vestidura. Cuando una persona rasgaba su vestidura, eso es señal de que eso no se podía hacer. Eso era señal de un luto pero profundo. Se rasga la vestidura. Dice, y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio, anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, solamente que en los días de su hijo,
el que va a ser rey, voy a traer este mal, pero de que lo voy a traer, lo voy a traer. Pero no mientras él esté. Bueno, fue como 3 años después. Pero ahí veo el potencial que hay cuando verdaderamente nos humillamos delante de Dios. Porque mira que yo creo que yo no lo hubiera perdonado. Yo no hubiera perdonado a ese hombre, que es malo. Pero Dios vio que de ver a ese hombre se humilló y se vistió de luto y de silicio y ayuno y no quería comer, se tiró a morir. Y Dios dijo, verdaderamente hay un cambio. Dios cambia. Cuando el corazón de la persona se humilla, dice el Señor, pues responde. ¿Sí? Vemos rasguitos de cosas así en el Antiguo Testamento que nos enseña realmente cómo actúa Dios en situaciones difíciles. Y Dios lo dejó por un tiempo. Pero Elías pasó tiempo, como le estoy diciendo, fue tiempo en los cuales verdaderamente vino esa sentencia, y sabemos cómo fue la muerte de Acab. Otra cosa, Acab pues se cuidaba mucho porque sabía que había una sentencia de muerte para él. Él se cuidaba y hubo una guerra entre el rey de Judá y el rey y él se unieron para venir contra el rey de Asiria. Y él dijo, mira, yo voy a ir a la guerra, pero me voy a disfrazar para que nadie sepa que yo soy rey. Tú sabes, para que no me maten. Y él se disfrazó. Pero el rey Josafat se vistió de rey y andaba ahí, tú sabes, pues vas en la guerra. Pero él se disfrazó para que no lo vieran y no lo mataran. ¿Sabes qué pasó? Que salió una saeta así en el aire, ¡pum!, y cayó en medio de la costura. Por eso te digo que cuando Dios tiene en la costura de todo lo que es la armadura esa que se ponen ellos, en la costura entró y lo mató. Y tuvo todo ahí herido, mal herido, hasta que ya llegó un momento en que pues, se murió el hombre. Y esa sangre que corrió por ese carro, donde iba en ese carro, fue allí, donde ahí mismo él fue que hizo lo que le hizo a Nabot. Y dice, y los perros ahí tomaron de esa sangre, y esa sangre cayó allí, y se cumplió la palabra que Dios había dicho. Murió el rey de Israel. Y de una forma que tú dices, qué casualidad. No, para Dios no hay casualidad. Dios sabía, él se disfrazó, pero no pasaba desapercibido para Dios. La sentencia estaba allá, la palabra se había dado. Y bueno, todas estas cosas, pues, nosotros cuando vemos eso, y vemos que Jezabel representa el espíritu religioso, la que se quedó viva por un tiempito, nada más. Ella se quedó viva por un tiempito nada más. Está representando ese espíritu también, el espíritu religioso más fuerte que está luchando la iglesia hoy en día, es el espíritu religioso, que es el espíritu de Jezabel. Cuando Jezabel es muerta, los perros se la comen y queda solamente la calavera, las manos y los pies, porque la echaron ahí, la tiraron y los perros se la comieron. Y cuando salieron para enterrarla, porque dijeron, es hija de reyes, vamos a enterrarla, no, solamente quedaba la calavera, las manos y los pies, se habían comido a Jezabel entera. Y es ese espíritu que opera realmente religiosamente, es representativo, es en el hacer. Aún hay mucha fuerza de ese espíritu en las iglesias, que es el espíritu religioso, el espíritu de control, el espíritu que no quiere que verdaderamente tengamos ese conocimiento de Dios, esa búsqueda de Dios, ese deseo de Dios, que te tiene en la palabra viva, que es como ella hacía. Ella mataba a los profetas de Dios, ella los mataba, ella no quería que hubiera profetas de Jehová en su tierra. Su trabajo fue ese, eliminar a todos los profetas. ¿Por qué? Porque está en contra de la palabra viva. Por eso este espíritu opera. Es importante que nosotros descubramos. Y esto realmente lo vino a trabajar o vino a luchar contra eso el profeta Eliseo y Elías, contra esta Jezabel. Nosotros en este ministerio del remanente sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ya no tenemos una Jezabel natural o tenemos un rey acá, pero sí el espíritu que representa el carácter de ellos. Entonces nosotros tenemos que estar pues muy claro. Por eso es importante que el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Por eso son las 7 recomendaciones de las 7 iglesias Apocalipsis, que Jesús termina diciendo, y el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque tenemos que estar muy apercibidos
muy entendido, porque el tiempo no es bueno, el tiempo es malo. Y es bueno, porque es glorioso, porque es el tiempo de remanente. Es el tiempo en que Dios resume todas las cosas, pero hay muchas luchas. Por eso está representado en ello, Apocalipsis 2. Vamos a ir un momentito ahí, Apocalipsis 2, para ya terminar. Verso 18. Donde dice: verso 19, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. Bueno, sabemos que la gloria de la casa de Dios postrera va a ser mayor que la primera. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Es aquí que yo la inutilizo, yo la arrojo en cama, yo la inutilizo. El Señor, mire hermano, el espíritu religioso se va a ser deshecho, porque Jezabel fue deshecho. Eso a mí me da ánimo, cuando yo veo que Babilonia va a ser destruida. Ya no más Babilonia, sal de Babilonia, pueblo mío. No te involucres más en cosas religiosas, sino salte de eso. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Eso está hablado aquí en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Uno dice, wow, ¿qué es eso? A Jezabel, si a Jezabel no existía. Es más, ni Babilonia existía ya. Y el Señor dice, salte, pueblo mío, de Babilonia, no seas partícipe de sus plagas. Y está hablando en Apocalipsis, en este Nuevo Testamento. Y todo lo que está reflejando realmente ese espíritu que yo he podido ver allí, pues siendo el tiempo de Elías, el tiempo de Eliseo, es el tiempo en el cual ellos tienen que venir a luchar contra ese espíritu religioso que quieren volver al pueblo de Dios para que no crean en el verdadero Dios, sino que crean en todos esos dioses porque ellos pues habitaban en toda esa área, porque toda esa área ellos tenían muchos dioses falsos y ellos fueron dados a buscar esos dioses, Baal y Acera y todos esos dioses. Hoy nosotros no tenemos esa lucha, pero hay otros dioses que se levantan. Y esos son los que tenemos nosotros que luchar en este tiempo. Verdaderamente nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que habita en medio de su pueblo. Es un Dios verdadero, no es un Dios de figura, ni figurativo, ni imaginativo. No es un Dios místico, porque a veces equivocamos lo espiritual con lo místico. No es un Dios místico, porque hay muchas religiones místicas. Mira, ahora fui por detrás de ahí, como a 2 cuadras de mi casa, más atrás así, y me metí así para ver unas flores ahí, que siempre hay unas flores muy lindas. Hay un templo budista ahí, y yo, ¿y eso dónde salió eso? ¿Y cuándo fue eso? ¿Y cuándo edificaron un templo budista ahí? Y ahí mismo, como podemos decir, a 4 o 5 cuadras de mi casa, donde quiera se levanta. Eso no nos va a hacer tropezar a nosotros, un templo budista, donde donde trata de hacernos a nosotros tropezar es en la verdad de Dios, torciéndola. ¿Ve? Y eso es lo que hemos visto en muchos lugares, desgraciadamente. Y eso hemos visto en muchos pueblos de Dios. Se han acomodado a un Dios afuera. Ya para mí eso es más que idolatría, porque Dios habita en nosotros. Y para eso Él murió, para habitar en nosotros. No para habitar acá, ni porque acá y acá, como muchas personas ven que van aquí, tanta idolatría que vemos nosotros, y no es enfocarnos ahora en todas las idolatrías esas que vemos por ahí que nos hacen sacar, que vemos una virgen en una tortilla, una virgen en una mata, cosas que llevan millones de gente detrás de eso. No, es también en medio del pueblo de Dios. Dice, despojémonos del peso que nos asedia y busquemos verdaderamente dónde está la vena de vida que está en nosotros, es Jesús. Cuando nosotros descubramos que el Señor está en nosotros, muchas cosas se van a caer por su propio peso. Elías ya más nunca. Vemos un Elías cobarde.
Ya Elías estaba listo, mira, para su encuentro con Dios. Y ahí después, pues Pablo habló algo de eso. Así que vamos a terminar aquí, en esto. Y ya entonces entramos de lleno al ministerio de Eliseo, que es el ministerio que ve, que oye, pero primero y que ve. Que oye y que ve. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. El poder desarrollar el oído espiritual nos capacita a ver. Y ese es el ministerio de Eliseo. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Señor, te damos gracias porque vemos que verdaderamente aprendemos con cosas que ocurrieron hace ya cientos, miles de años, Padre. Pero tu palabra, Señor, se cumple y es cierto que tu Espíritu es el que nos enseña, que nos capacita, que nos dirige. Te damos gracias por este testimonio de Elías tan tremendo, Señor. Este testimonio de Eliseo. Este testimonio de Juan el Bautista, que él vino a representar ese Elías en ese espíritu mismo también, Señor. Y el testimonio de ese pueblo, de ese remanente que tú has estado levantando aquí, Señor, a lo largo y lo ancho de la tierra. No somos 3, no somos 20, no somos 1.000.000, somos más que eso. Porque yo sé, Señor, que tu pueblo es incontable, porque tú lo dices, como las estrellas del cielo. Y así mismo, Señor, como vemos millones de estrellas brillando y brillando, Señor, así vemos un pueblo como las estrellas del cielo. Permite, Padre, que en este tiempo que nos ha tocado vivir, tiempo fuerte, pero un tiempo glorioso, que no nos haga detener nada, Señor, ni una Jezabel, ni un rey Acab, ni nada de aquellas cosas que hacía atemorizar a Elías, Señor, sino, Padre, levantarnos en el poder ese, Señor, de Elías, ese poder, Padre, del siervo apacible, para que podamos verdaderamente estar capacitados a todas las cosas que se nos están presentando en este día, Señor. Te damos gracias por tu amor y te damos gracias, Señor, por tu paciencia con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.